Bienvenidos a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y hoy vamos a continuar nuestra conversación acerca de dónde proviene el mal y el sufrimiento. La semana pasada estuvimos viendo acerca de qué es el mal, estuvimos viendo cómo el mal no es algo creado, sino que es nada más y nada menos que la ausencia del bien. Cuando quitamos el bien, se produce el mal y que el bien proviene de Dios. Por lo tanto, cuando sacamos o nos alejamos de Dios, se produce el mal. Y el mal produce el sufrimiento, y vamos a estar viendo un poquito más acerca de esto. Pero también estuvimos hablando un poco acerca del argumento que presentó el filósofo Epicuro, que decía lo siguiente: o Dios quiso eliminar el mal y no pudo, entonces no es omnipotente porque trató y no pudo. O Dios pudo eliminar el mal y no quiso, entonces Dios no es bueno. La idea es, si Dios es bueno, ¿por qué no eliminaría el mal? O Dios quiso y pudo, entonces, ¿de dónde viene el mal? Dios trató de eliminar el mal y no pudo, en ese caso, perdón, si Dios quiso eliminar el mal y pudo eliminar el mal, entonces no existiría el mal. Y el último es, o Dios ni quiso ni pudo, ¿y por qué llamarlo Dios? Entonces, si Dios no quiere eliminar el mal, perdón, y no puede, no se le puede llamar Dios. Ese es el argumento que presentó Epicuro. Y estuvimos comenzando a responder esa pregunta, y hoy vamos a envolverlo todo usando lo que hablamos la semana pasada y lo que vamos a hablar hoy. Pero antes, si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas en este momento, que enciendas la campanita, le dé a me gusta y lo compartas con cuantos puedas. Si nos estás escuchando a través de tu podcast favorito, te invito también a que nos dejes una puntuación de 5 estrellas, ya que eso me ayuda muchísimo. Entonces, continuemos nuestra conversación acerca de la existencia del mal. Ya vimos la semana pasada que Dios no creó el mal, que es algo que se produce cuando Dios no está, que es la ausencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite esta posibilidad? Y una pregunta que yo me he hecho y que potencialmente tú te hayas hecho también en algún punto en el pasado es, si Dios sabía que todo esto iba a pasar, ¿por qué no evitarlo de una? ¿Por qué hacerlo de todas maneras? ¿Por qué Dios no elimina a Satanás? Si Dios tiene la capacidad de eliminar el mal y a Satanás, ¿por qué no lo hace? Para poder entender esto, tenemos que entender la razón por la que Dios nos crea y el propósito. Lo primero que hay que entender es que el amor, Dios nos creó para que nos amemos los unos a los otros, para experimentar amor. El mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, el amor no puede ser forzado, el verdadero amor no puede ser forzado. El amor solo puede ser real y genuino cuando existe la opción de rechazarlo. Un ejemplo que me gusta dar mucho es, si yo ofrezco programar un robot para ser tu pareja y este robot te va a amar con todo el corazón, aunque no tiene corazón, pero pongamos que tiene corazón, va a ser la pareja perfecta. Te va a amar siempre, nunca te va a contradecir, se va a llevar súper bien contigo, te va a apoyar en todo lo que hagas, va a siempre hacer todo lo que tú deseas. ¿Ok? Te va a amar a perfección. La única diferencia es que tú sabes que este robot fue programado para hacer eso y no tiene otra opción. Cuando hago estas preguntas, hasta el sol de hoy no he encontrado a nadie que me diga, oh sí, prefiero eso a una persona que realmente me ame. Hasta ahora todos, pero voy a decir la mayoría por permitir por alguno que otro, diría, no, porque eso no es verdadero amor. Este ser, lo que sea que has creado, no está eligiendo amarme, está programado a amarme, es básicamente un esclavo. De la misma manera, cuando Dios crea al ser humano, no puede realmente tener amor si este ser no tiene la opción de rechazarlo. Para que sea un amor genuino, Dios tiene que crearlo con libertad de elegir. ¿Elijo a Dios o lo rechazo? Para Dios crear un ser que realmente lo pueda amar, tiene que darle la opción de amarlo o de no amarlo. Esa es la primera razón. La primera razón es porque Dios tiene que crear al ser humano con la capacidad de elegir para que sea realmente un ser libre, con la capacidad de decidir amar o rechazar a Dios. También Dios, en su infinita sabiduría, lo permite para que lo conozcamos y para su gloria. O sea, no puedes conocer a Dios como tu sanador si nunca has estado enfermo. Y no puedes conocer a Dios como tu proveedor si nunca has estado en necesidad. No puedes conocer a Dios como tu salvador si nunca has necesitado ser rescatado. Entonces, respondiendo al argumento inicial, el mal no prueba que Dios no existe. Este argumento ignora una posibilidad, la posibilidad de que Dios tenga muy buen motivo para permitir el mal.
Existen muy buenas razones por las cuales Dios permite el mal. Una es porque es necesario darle la libertad al ser humano y permitirle ver las consecuencias de las decisiones que están haciendo. Y dos, porque Dios puede utilizar el mal para un mayor bien. Pero ahora veamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? El mal es simplemente la ausencia de bien. Ya vimos esto, ¿no? Segundo, Dios es la fuente de todo lo bueno. Al alejarnos de Dios, le damos espacio al mal. Tercero, Adán y Eva dieron espacio al mal y al sufrimiento en nuestras vidas. Si lee Génesis 3, vemos el inicio del mal o cómo el mal entra a la raza humana. Fuimos nosotros los seres humanos. Cuando Dios le da la opción, le dice, hey, cuando Dios le dice, no tomen del árbol del conocimiento del bien y del mal, él está en el nombre del árbol está la clave. Al comer esto vas a conocer el bien y el mal. Conocer es mucho más que simplemente saber intelectualmente, es experimentarlo y vivirlo. Cuando Adán y Eva toman de esa fruta, ellos están decidiendo conocer, experimentar, vivir lo que es el bien y el mal. Y es por eso que estamos todavía pagando las consecuencias. Por el resto de la eternidad vamos a estar muy conscientes de las consecuencias del bien y de las consecuencias del mal. No hay nadie que nos pueda decir en 500.000 años, cuando estemos en el otro lado de la eternidad, nadie que nos pueda decir el mal no es tan malo, porque ya lo hemos experimentado en carne propia. Y es por medio de Adán que entra este mal. Vamos a Romanos 5. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Adán y Eva, o Adán, en este caso estamos hablando específicamente, trajo el sufrimiento y la muerte a nuestro mundo. Nosotros también afirmamos esta decisión, ya que todos pecamos, cada uno de nosotros pecamos, cada uno de nosotros contribuimos a la decisión de la raza humana de alejarnos de Dios. El sufrimiento, aquí está, porque ya vemos de dónde viene el mal, pero ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es resultado de la existencia del mal. Piénselo de esta manera. Siempre que tú y yo pecamos, siempre que tú y yo pecamos, estamos añadiendo al sufrimiento de alguien más. Si yo decido serle infiel a mi esposa, yo añado al sufrimiento de ella, añado al sufrimiento mío, añado al sufrimiento de mis hijos, añado al sufrimiento de todas las personas que nos admiran y nos respetan, añado al sufrimiento de la pareja o la familia de la persona con la cual fui infiel. Si yo decido robar a alguien, yo añado el sufrimiento de esta persona por la pérdida que causó. Potencialmente añado al sufrimiento mío y de mi familia porque puedo terminar siendo encarcelado. Cada vez que pecamos, nosotros añadimos al sufrimiento en este mundo. Lo que tenemos que entender es que el pecado nunca nos afecta solamente a nosotros. Siempre que yo peco, de una manera u otra, yo termino añadiendo sufrimiento a nuestro mundo. Entonces, ¿de dónde proviene el sufrimiento? El sufrimiento proviene de nuestra decisión de abrazar el mal y rechazar el diseño original de Dios. Siempre que pecamos, añadimos al sufrimiento de este mundo. Cada uno de nosotros somos partícipes del dolor y del sufrimiento que existe en este mundo. Entonces, cuando queremos culpar a Dios del sufrimiento en este mundo, es casi como si yo me meto a su casa, quemo la casa, la incendio y luego digo, ¿por qué permitiste que que su casa se queme? Cuando en realidad soy yo el culpable. Es por eso que existe lo que llamamos el juicio final, porque los seres humanos somos responsables de nuestras obras y hemos contribuido al sufrimiento en este mundo, hemos contribuido a la decadencia alrededor nuestro, hemos violado, francamente, las reglas, las leyes que Dios instituyó para nuestro mundo cuando lo hizo un mundo perfecto. Cada vez que mentimos, cada vez que robamos, cada vez que estafamos, cada vez que somos inmorales, cada vez que pecamos, estamos no solamente pecando contra Dios, sino que estamos añadiendo al sufrimiento y al dolor de nuestro mundo. El sufrimiento es inevitable en este lado de la eternidad. No vamos a dejar de sufrir en este lado de la eternidad porque nuevamente el ser humano sigue teniendo libre albedrío, el ser humano sigue teniendo la libertad de elegir y el ser humano sigue eligiendo mal. Por lo tanto, nos vamos a seguir lastimando, vamos a seguir causando daño a otras personas. De hecho, Juan 16 dice lo siguiente, Jesús hablando, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En otras palabras, va a seguir habiendo sufrimiento en este mundo, pero Dios está en control. Jesús ha vencido. Hay un plan
Dios está trabajando para redimir nuestro mundo, para volver a ser la tierra de la manera que Dios la pensó idealmente y aún mejor. El punto es un lugar perfecto donde no hay sufrimiento, donde no hay ah, dolor, donde no hay espacio para el pecado, pero para Dios poder eliminar el pecado de nuestro planeta, tiene que eliminar el pecado en nosotros y eso es parte del proceso que estamos viviendo. Dios está dando oportunidad a que las personas digan, ¿sabes qué? Yo reconozco que mi pecado es dañino, reconozco que yo no soy capaz de dejarlo yo solo, reconozco que mi relación contigo está deteriorada y reconozco que tú enviaste a tu hijo a pagar por mi culpa, pero también a proveer un camino hacia ti. Dios está buscando gente que está dispuesta a formar parte de la nueva creación que Él está trabajando. Es por eso que Él envía al Espíritu Santo a nuestro corazón para comenzar ese proceso de renovación. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Qué hermoso saber que Dios está trabajando en restaurar nuestra tierra. Así que el punto del cristianismo no es simplemente vivir en las nubes por la eternidad. El cielo y la tierra van a ser unidos al final. Y si no me cree, vaya a Apocalipsis, lea el libro de Apocalipsis y vea el final. El final termina con el cielo y la tierra siendo unidos. Y es el plan perfecto que Dios tiene para nosotros, un lugar donde no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay llanto. Ahora, mientras estamos aquí en esta tierra, en este lado de la eternidad, el sufrimiento es inevitable, como ya dije, y Dios utiliza el sufrimiento para formar nuestro carácter y para cumplir con sus propósitos. Miren lo que dice Santiago 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. No siempre vamos a comprender por qué Dios permite ciertas cosas. Algunas de las cosas que ocurren en esta la eternidad es imposible explicarlas con palabras humanas. Son demasiado crueles, demasiado dolorosas. Hay cosas tan horribles que no podemos comprender en este lado de la eternidad. Y es por esto que el Señor nos dice lo siguiente. En Isaías 55, Él dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. En otras palabras, tenemos que aprender a entender que Dios, siendo omnisciente, quiere decir que sabe todo. No solamente Dios sabe el pasado y el futuro, Él sabe las diferentes posibilidades. Si esto pasa, esto pasaría. Si esto pasa, esto pasaría. Dios tiene completo conocimiento de todas las posibilidades del pasado, futuro y presente. Y por lo tanto, hay cosas que Él entiende y sabe que nosotros no entendemos. Tenemos que aprender a descansar en su soberanía y en su control y en su bondad, sabiendo que Dios es bueno. Podemos confiar en que al final este es el mejor camino para proceder. Hay dos promesas hermosas con las cuales los quiero dejar, porque nuevamente, una cosa es entender esto, otra cosa es entenderlo en medio de la dificultad, cuando perdemos un hijo, cuando perdemos nuestra pareja, cuando nos diagnostican con una enfermedad terminal, cuando hay un terrible accidente, cuando vemos niños muriendo de hambre o siendo violados. Hay momentos donde es muy difícil uh, aferrarnos a esta verdad, pero les quiero dejar con dos pasajes que um, les pueden ayudar mucho en medio de esto. El primero está, bueno, los dos están en Romanos 8. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es la misma idea de que Dios está completamente en control y tenemos que aprender a confiar en Él. Y Romanos 8:18 es uno de mis pasajes favoritos. Dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. En otras palabras, Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Eso no significa que nuestra vida en la tierra va a ser fácil. Sí significa que cuando las cosas se pongan difíciles, podemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y decir, ¿sabes qué? En nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que viene. Espero que esto te haya servido de mucha bendición. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Te pido que compartas esto con cuantos puedas y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho.